Muy bien, chicos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Bueno, una semana más, creo que la última semana del primer bimestre, el primer módulo que vamos a tocar. Primero, felicitarle a cada uno de ustedes que seguimos ahí mejorando poco a poco. Y acá avanzando, pues, poco a poco lo que es el compendio que nos tocó este año en el colegio. Uno de los temas que vamos a desarrollar ahorita es un tema muy interesante, tema de examen de admisión muchas veces que hay que tener en cuenta, ¿sí? El tema que vamos a desarrollar se llama la República Aristocrática. Este término, esta palabra, este título no se me ha ocurrido a mí, ese título fue acuñado por el señor Jorge Basadre. Aristocracia significa el gobierno de pocos, y es que en este periodo, para ubicarte un poco, en este periodo el poder político, económico, social y cultural del Perú solo estaba en manos de un poco de personas, un determinado grupo de personas. Y este grupo de personas se le llamará la aristocracia. También Jorge Basadre dice que aristocracia es el gobierno de los mejores. Jorge Basadre también le llama a este grupo la oligarquía, el gobierno de pocos. ¿Sí? Este periodo de la historia peruana comprende desde 1899 hasta el año 1919. Esto ocurrió luego del gobierno transitorio del señor Nicolás de Piérola. Así que vamos a empaparnos un poquito de lo que es el tema. Ya este tema se ha desarrollado ya en inicios del siglo XX, ¿sí? A ver, cuando hablamos de la República Aristocrática es un periodo de la historia peruana, ahí está la definición, que comprende desde 1899 a 1919, caracterizado por el gobierno de la oligarquía. Oligarquía es el gobierno de pocos. ¿Cuántos eran esos pocos? Eran 40 familias. 40 familias durante esa época controlaban el Perú. Esas familias se dedicaban a lo que eran los latifundios, no eran cualquier familia, eran los dueños de la mayor cantidad de tierras que había en el Perú. A esta persona que tiene muchas tierras se le llama hacendados, no te olvides esa, pero no era cualquier hacendado, era un grupo de oligarquía agroexportadora. Dice Basadre que en este momento los que van a controlar el Perú son dueños de muchas tierras, pero que también venden productos al extranjero, productos agrícolas, por eso es agroexportadora, o también le pueden llamar agroindustrial. Yo sé que puedes pensar, profe, pero tú me habías dicho que había una crisis económica en el Perú, pero esa crisis económica durante el gobierno de Nicolás de Piérola fue solucionado, ¿sí? Más bien, en esta época, el Perú va a depender nuevamente de la economía inglesa, ¿sí? No solamente inglesa, sino que durante esta época hay inversionistas de otros países que buscan establecer nuevos sistemas económicos y nuevas actividades y empresas en el Perú, ¿ok? Hay un problema con la sociedad peruana en ese momento que ya después lo vamos a ver. Ahora, los que gobiernan en esta época, estas 40 familias que se van a sortear cada determinado tiempo el poder, no vayas a creer que es fácil. ¿Por qué? Porque para ser presidente en esta época, tú tenías que tener un partido político que te respalde. Y en esta época, que también le llaman el segundo civilismo, había un partido político muy fuerte y era el Partido Civil. Este partido civil, dentro de sus filas se encontraba la clase alta, la oligarquía, ¿sí? Era integrado también por intelectuales, por gente muy importante de esa época. En ese momento, lo que se va a desarrollar es un gran apogeo de la agroexportación, de la industria. Es muy importante tener fábricas, tener empresas y la mayor cantidad de la mano de obra que se desarrolle en ese momento. ¿Sí? Entonces, teniendo claro algunas cosas importantes de este periodo llamado la República Aristocrática, el segundo civilismo o el periodo de la oligarquía o el gobierno de las 40 familias, vamos a desarrollar un poquito
lo que es el tema de la República Aristocrática en el siglo XX. Muy bien. Según el señor Jorge Basadre, habla de que en esta época se va a desarrollar lo que es la gran inversión extranjera. Como te había dicho, el Perú tenía muchos productos agrícolas que dar al mundo y en ese momento se va allá a construir muchas fábricas, pero ojo, un pequeño detalle que no pase por alto, las fábricas que hay en el Perú no son peruanas, son europeas, son extranjeras, ¿sí? Es más, tanto así es que la cultura peruana durante estos años, te hablo de cultura por rasgos, tradiciones y costumbres, era odiada por las familias más adineradas del Perú. Si tú le invitabas a tu yunza a un señor, a uno de la clase alta, no te iba. Ese es para el pueblo, te decía. En esa época, los señores de la clase alta, la más adinerada, usaban su smoking, su michi, su monóculo, su sombrero en forma de copa y su bastón. Era gente que había adoptado la moda europea. Es más, hablar en quechua era feo para ellos, te marginaban. Y es que la cultura peruana está muy, muy degradada. Otra característica de esta época es, como te dije, se fundó el Partido Civil, pero no es el Partido Civil de la Guerra del Pacífico, es un nuevo Partido Civil, ¿ok? Y es más, lo fundó otra persona, el señor José Pardo y Barreda, con el señor Manuel Candamo. Ya, no vayas a pensar que es Manuel Pardo y Lavalle, porque Manuel Pardo y Lavalle es el papá de José Pardo y Barreda. Es como una herencia lo que le dejo. Tenemos como una anécdota o como un antecedente el gobierno de Nicolás de Piérola, un gobierno que recuerda que Nicolás de Piérola llegó al poder por un golpe de estado que le hizo Andrés Avelino Cáceres, pero que en ese gobierno de Nicolás de Piérola, que por si acaso fue el segundo, se hizo un gran apogeo económico en el Perú. Se solucionó la crisis económica del Perú, pero a cambio el Perú va a perder algunas cosas, ¿no? Otra cosa importante de esta época es que inicia un boom económico llamado el boom cauchero. El caucho, que es un producto de la selva, y uno de los más beneficiados durante esta época es un señor llamado Fermín Fiscarrá. Muy bien. Después del gobierno de Nicolás de Piérola, iniciaría el gobierno del señor Eduardo López de Romaña. ¿Cómo llegó al poder este personaje? El primer presidente del siglo XX gobernó de 1899 a 1903. Él llegó al poder a través de la alianza política. Él, para llegar al poder, unió dos partidos políticos, el Partido Civil y el Partido Demócrata. A esta alianza política que se realizó para que Romaña llegue al poder se le llama la Coalición Nacional. No te olvides esa, la Coalición Nacional. En este gobierno de Eduardo López de Romaña, lo que se va a incentivar es la inversión norteamericana. Mira esta pregunta que puedes hacerle a tu papá. A tu papá puedes decirle, papá, ¿con qué presidente Estados Unidos empieza a invertir en el Perú? Él te va a decir o Fujimori o Augusto B. Leguía, pero tú te dices, no, papá, es Eduardo López de Romaña a inicio del siglo XX. Y ellos, los norteamericanos, los estadounidenses, van a invertir en un sector muy importante, el sector minero, creando una empresa llamada la Cerro de Pasco Mining Company, una empresa extractora ¿de qué? De cobre. ¿Sí? No te olvides, ¿eh? A Lope de Romaña le llaman el varón del azúcar, perteneciente a la familia más acaudaladas que hay en el Perú. No te olvides, como ellos son hacendados y como les gusta desarrollar lo que era la producción agrícola, van a dar muchas facilidades, como por ejemplo el código de agua, el código de comercio y el código de minería. Era para incentivar y desarrollar más la industria en el Perú, pero una industria que no va a ser la peruana, sino la extranjera. En el gobierno de Eduardo López Romaña también lo que se va a desarrollar es un tratado con Bolivia, un tratado limítrofe llamado el Tratado Osma-Villazón. ¿Ok? No te vayas a olvidar, el gobierno de Eduardo López de Romaña, de 4 años,
4 años nada más gobernaron los presidentes. Él no gobernó con el Partido Civil, sino con una coalición nacional. El siguiente personaje es el hombre más rico del siglo XX. Es el señor Manuel Candamo, este personaje que gobernó de 1903 a 1904. No creas que se aburrió de gobernar. Lo que pasa es que este personaje muere en gobierno, uno de los pocos presidentes que muere en gobierno. Él sí gobernó netamente del Partido Civil. ¿Sí? No te olvides, una de las cosas importantes que hizo Manuel Candamo en su gobierno es que se estableció la ley de los ferrocarriles. ¿Ok? Se hizo el primer tranvía del Perú, que era de Lima al Callao. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Manuel Candamo muere en Arequipa. Pero, profe, entonces no hay presidente, golpe de Estado, ¿no? Tranquilo. Cuando a un presidente le pasa un problema político, o en este caso que muere, ¿quién tiene que tomar el mando? Un vicepresidente. Ese vicepresidente se llamaría el señor Serapio Calderón. No te olvides, Serapio Calderón va a ser el presidente que va a tomar el mando. Hasta convocar a nuevas elecciones. Y en el año 1904 va a ganar las elecciones el segundo fundador del Partido Civil. Gobernó del año 1904 al año 1908, el señor José Pardo Ibarreda. Y hay que hablar un poquito más del gobierno de José Pardo Ibarreda, porque en su gobierno el Perú estaba pasando por un proceso social muy grave. Lo que pasaba es que la clase trabajadora de las fábricas, ¿cómo se le llama al trabajador de fábricas? Obreros. Los obreros ya se estaban agrupando en algo llamado sindicatos. Y lo que buscaban ellos eran mejoras laborales, como por ejemplo la ley de 8 horas de trabajo. Lo que se buscaba ahí era que el obrero trabaje solamente 8 horas y no sea tan explotado. Trabajaba entre 16 horas diarias, imagínate. Era un abuso, ¿no? Entonces había muchas huelgas, muchas protestas en contra de, a favor de la ley de las 8 horas de trabajo que se buscaban que se establezca. José Pardo Ibarreda no es ninguna novedad. Hace rato te había dicho que su papá fue el líder del primer civilismo, Manuel Pardo y Lavalle. ¿Ok? Una de las cosas importantes que se hizo en el gobierno de José Pardo Ibarreda es que empieza a desarrollarse una reforma educativa. Se empiezan a construir muchos colegios en este gobierno. ¿Y por qué colegios? Es que en el Perú había una dificultad, como hasta ahorita hay: analfabetismo. Así que en el gobierno de José Pardo Ibarreda, lo que se buscaba era erradicar el analfabetismo. Se permitió que desde primer grado de primaria hasta el tercer grado de primaria, la primaria o esos grados eran gratuitos. La gente podía estudiar gratis. ¿Por qué? Porque se buscaba eliminar el analfabetismo. Aunque hay historiadores y sociólogos que dicen no. En este gobierno lo que se buscaba era formar la capacidad de voto en las personas. Y es que antes no votaban los analfabetos. Querían que aprendan a escribir y a firmar y ya estaban. Ya podían votar. Una de las cosas, una de las curiosidades de este gobierno es que acabó de estudiar la universidad, la primera mujer del Perú. Ok, no te vayas a olvidar, la primera mujer del Perú va a terminar de acabar la universidad. Se llama Trinidad María Enríquez. Ok, primera mujer en acabar los estudios en la universidad. Otra cosa importante que se dio en este gobierno es que se creó el proyecto Manzanilla, un proyecto que buscaba establecer la ley de las 8 horas de trabajo en el Perú. Se creó un sindicato, una federación de trabajadores llamados la Estrella del Perú, y se dio la primera huelga llamada Textiles Vitarte. ¿Sí? Muy buen gobierno, pero este gobierno de José Pardo Ibarreda tuvo un ministro.
al cual lo van a preparar para que sea el futuro presidente del Perú y va a gobernar el Perú, una de las familias más importantes en la historia peruana. Hablamos del señor Augusto B. Leguía. ¿Ok? Mira, acá tenemos unas características más, obras que se dieron en gobierno de José Pardo y Barreda. Por ejemplo, se inauguró la cripta de los héroes. ¿Ok? ¿Qué más se hizo? Se construyeron ferrocarriles, La Oroya, Huánuco, Cusco, Sicuani, adquisición de cruceros, Grau y Bolognesi. Muy bien. El gobierno de José Pardo y Barreda. Ahora sí, como te estaba hablando del gobierno de Augusto B. Leguía, un gobierno que durará de 1908 a 1912. Su primer gobierno de Augusto B. Leguía, este no es el oncenio. El oncenio es otro gobierno. Este es el primer gobierno de Leguía, cortito nada más. Cuando Augusto B. Leguía llegó al poder, logró llegar al poder gracias a la unión de dos partidos políticos, el Partido Civil y el Partido Constitucional. Ahora, ¿de quién es el Partido Constitucional? Es del señor Andrés Avelino Cáceres. Una cosa importante cuando Augusto B. Leguía gobierna es que Nicolás de Pierola quería ser presidente y le realizó un golpe de Estado el 29 de mayo de 1909 a Augusto B. Leguía. Los pierolistas fueron a la casa de Leguía, lo chaparon del cuello y dijeron, abandona la presidencia. Y Augusto B. Leguía dijo, no, no quiero, no, no renuncio. No quieres. Lo llevaron a la Plaza Mayor de Lima y le dijeron, abandona la presidencia. No, no quiero, no, no renuncio. No lograron hacer nada a Augusto B. Leguía, pero a ese día le llamaron el día del carácter, el día del no renuncio. ¿Ok? Si te dice, ¿no? ¿En qué gobierno se dio el día del carácter? En el gobierno de Augusto B. Leguía. Uno de los gobiernos tristes para la historia del Perú, ¿sabes por qué? Porque se perdió la mayor cantidad de tierras en el Perú. Se firmó un tratado llamado Velar de Río Branco con Brasil. En este tratado el Perú pierde la mayor cantidad de tierras. Triste, ¿no? Luego tenemos otro tratado con Bolivia llamado Polo Sánchez Bustamante, en el cual también se pierde tierras. Una de las cosas importantes que se dio en el gobierno de Augusto B. Leguía, ya vamos a tratar de profundizar esto un poquito más la próxima semana, es el descubrimiento de Machu Picchu. En realidad lo descubrió un indígena llamado Agustín Lizárraga, pero todo el descubrimiento se le atribuye a un señor llamado Hiram Brickman. ¿Ok? Otra cosa importante que se dio en este gobierno de Augusto B. Leguía es que al finalizar su gobierno a él lo van a expulsar a Estados Unidos. ¿Sí? No te olvides, un personaje muy importante, y posteriormente a esto, Augusto B. Leguía para allá en el año 1919 volvería, porque recuerda, todo en la vida vuelve. Otro aporte importante en el gobierno de Augusto B. Leguía es la creación del prototipo de motor a chorro por Pedro Paulet. ¿Sí? Muy bien, gente, mira, hasta acá lo dejamos, un poquito nada más de Augusto B. Leguía para tratar de profundizar. Ya la próxima semana vamos a profundizar un poco más. Lo más importante es que mires y mires y mires el video varias veces. Así podemos aprender algo. ¿Ok? No es fácil lo que estamos haciendo, pero hay que hacerlo bien. ¿Ok? Confío en ti, confío en ti. Ya nos veremos las caras en algún momento. Por lo tanto, por ahora, las clases serán así. ¿Ok? Espero que ya tengas el compendio, o si no, ya muy pronto ya inician las evaluaciones. Muy bien, gente. Una cosa. Voy a pedir fotos del cuaderno, cómo lo están avanzando. ¿Sí? Ya me voy a comunicar con ustedes por mensaje, cada uno de ustedes. Bueno, muchachos, nos vemos. Cuídense.